Bueno, y hoy tenemos al prestigioso periodista Natalio Steiner. Leo lo que él me mandó porque le dije algo chiquito porque si no serían 3 o 4 hojas. Periodista profesional, analista internacional, especialista en temas de Medio Oriente, codirector del periódico Comunidades, ensayista, profesor de historia judía en las escuelas Hort y Talpiot. Estuvo 6 veces en Israel en diversas capacitaciones educativas. Estuvo una vez en España, invitado por el gobierno español, junto a otro periodista argentino, visitando la España judía. Natalio, bueno, somos todos tuyos. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias. Es un placer estar aquí junto a ustedes. Ya me explicaron justamente un poco la modalidad, así que no se trata de una disertación, de una conferencia, así que siéntanse en libertad de interrumpirme cuando ustedes realmente lo crean necesario, porque va a ser un diálogo abierto. La pregunta es, ¿qué tiene uno más para sumar de aquellos que ya tienen hijos, nietos en Israel y que seguramente, en función de los eventos que son de público conocimiento y que todavía no han terminado, ya pueden estar y deben estar más actualizados día al día en el tete a tete acerca de lo que pasa? Si podemos discutir si hoy hubo 10.000 o si hubo 20.000 personas en Kikar Rabin manifestando acerca de esta guerra inconclusa, otra guerra inconclusa del Estado de Israel, con resultado dudoso, variable en la medida que van pasando los días, el tiempo, y nos deja ante una situación extraña, rara, respecto a su definición y respecto a su indefinición y respecto a su futuro, obviamente, porque es una zona muy compleja en Medio Oriente en donde esto se ha desarrollado. Pero si uno pensara eventualmente que los sucesos que hemos sido testigos en este último mes y medio y que podemos todavía ser testigos, comenzaron con el asesinato de los 3 chicos israelíes, el secuestro y asesinato de los 3 chicos, y después el lamentable asesinato de un chico árabe en Israel y la escalada terrorista del Hamas disparando misiles contra Israel y la devolución israelí a partir del 8 de julio con la Fuerza Aérea y después con el Ejército más la Fuerza Aérea, sería como mirar la película por la mitad, sería como entender algo de alguna manera, qué sé yo, entrando a un match de box en el 5º round y tratando de saber cómo puede terminar, pero no saber qué es lo que pasó en los primeros 5. O si me permiten la analogía, de alguna manera, se han cumplido 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial y pensar que la Primera Guerra Mundial comenzó por el asesinato del archiduque Ferdinando de Sarajevo es solo la gota que rebalsó el vaso, solo un detalle menor, si se quiere. En realidad empezó por otras muchas cosas que no hace falta desarrollar aquí. No puedo hacer una historia, no hay tiempo, no es una conferencia, para historiar acerca del origen esencialmente del conflicto, que obviamente si uno quisiera remontarlo, no solo tiene que remontar al plan de partición entre Israel y Palestina, que los palestinos y los árabes incumplieron desatando la guerra de Israel y Israel gana, Dios gracias, la guerra de la independencia y sucesivos conflictos y demás, pero es imposible no posicionarse básicamente en lo que es la Franja de Gaza, porque realmente Israel, y casi nadie lo ha dicho, casi nadie lo ha manifestado, menos Pedro Brigger por supuesto, Israel se ha retirado en 3 oportunidades de la Franja de Gaza. Es decir que realmente ya el ocupante de alguna manera es medio complejo. Se ha retirado de Israel la Franja de Gaza en 1956, cuando fue la campaña del Sinaí, en el 2005 la retirada unilateral, y ahora el ejército israelí ocupó el 45% de la superficie y no quedó un solo soldado, lamentablemente el cadáver de un soldado que ha quedado en la Franja de Gaza. O sea que de una manera u otra esto también marca básicamente estas cuestiones que tenemos que entender. En el 2005, a criterio mío, y ya en su momento lo pensé y ahora lo ratifico, Ariel Sharon comete el error más grave de los últimos años en materia de política interna de Israel en nombre de la paz, que es la retirada unilateral de la Franja de Gaza. La retirada unilateral, ustedes ya de alguna manera lo saben, generó de alguna forma una lucha de poder entre la Autoridad Nacional Palestina, más debilitada y acusada de corrupción, y también el Hamas Islámico, que desde el año 1987 ya estaba presente en la Franja de Gaza, pero desde el año 1993-94 ya había empezado la oleada de atentados en Judea y Samaria y en otros lugares también. Esto ya es historia más conocida también. Lamentablemente también, por presión del presidente norteamericano de aquel entonces, George Bush, se intenta avanzar y democratizar la Franja de Gaza diciendo que la solución al mundo árabe pasa por forzar democratizaciones, Afganistán, Irak, otros países después le seguirían, ¿por qué no? Intentar con los palestinos. Y en estas elecciones legislativas que hay en el 2006, gana el Hamas Islámico, la población lo votó en el 2006,
y realmente en el 2007 comienza una mini guerra civil en donde el Hamas Islámico expulsa y asesina también a no pocos miembros de la Autoridad Nacional Palestina que tenían el control político de alguna manera de la Franja de Gaza. Comenzaría una situación bastante complicada para Israel, pero ya habría otra situación también anterior delicada, y es que el único ocupante judío que había en la Franja de Gaza era el soldado Gilad Shalit, que estuvo retenido 5 años hasta el 2011, en que fue librado en un canje de un soldado por 1027 terroristas, como ustedes obviamente ya saben. El resto quizá un poco más historia conocida. Del 2006 hasta ahora han sido disparados más de 15.000 misiles, proyectiles, morteros, Pachmer, Qassam, que Pedro Brigger alguna vez lo llamó canitas voladoras. Y realmente se han disparado todo tipo de proyectiles. En este último operativo en particular, la gravedad de haberse disparado 3.300 y pico de proyectiles, casi el 20% de todo lo que se disparó, con el agravante de un alcance mayor. Mejor armados, mejor entrenados, de alguna manera más capacitados para enfrentar a esta guerra, al cual metieron a Israel en una situación complicada y compleja bajo todo punto de vista. Pero bueno, ya sabemos que tenemos el antecedente del año fines 2008-2009, el operativo Plomo Fundido. Sabemos que también tenemos el antecedente del 2011, Escudo Protector. Y ahora este último operativo, el más duro, el más largo, el más complicado para Israel desde el punto de vista político, inclusive militar, porque no se han volcado todas las fuerzas necesarias para buscar una victoria contundente y definitiva, con lo cual esto queda en una situación un poco compleja, que después podemos llegar quizá a analizar. Y de alguna manera lo que tenemos es que, fíjense, qué paradoja, qué curiosidad o no, pero en el año 1973, cuando Israel fue sorprendida por la guerra de Yom Kippur, tuvo que enfrentar en disparidad de fuerzas a dos ejércitos más superiores, más importantes, como Siria y Egipto, y logró revertir la derrota inicial y derrotar a estos ejércitos a un elevado costo de vidas, 2.573 soldados, en 16 días de combate. Sin embargo, el Hamas Islámico ha resistido a Israel prácticamente 28 o 29 días, sin contar las treguas en el medio, unilaterales o con mediación egipcia y demás, lo cual está indicando que hay otro tipo de conflicto, otro tipo de combate, otro tipo de escenario, otro tipo de enemigo, otro tipo de ejército israelí y otro tipo de necesidades políticas y de presiones internacionales con las cuales obviamente Israel se enfrenta y que antes no se enfrentaba y que condicionan lo de Israel. Esta guerra, este conflicto se da obviamente en un contexto político que hay que analizar, porque esto no surgió así de la nada, como lo dije, por el asesinato de los 3 chicos israelíes. Esta guerra se da después de un enfriamiento del proceso de paz entre palestinos y israelíes. Por muchos factores se pudo haber enfriado ese proceso de paz que nunca terminó de nacer, de los últimos 9 meses, 10 meses, donde el secretario de Estado John Kerry quiso arrancar de concesiones a Israel y también a los palestinos, que jamás lograron sentarse en una misma mesa juntos para verse la cara. El segundo paso, complejo también, es que los que hasta anteayer o ayer hablaban de paz, decidieron hacer un gobierno de unidad nacional entre la Autoridad Nacional Palestina y el Hamas Islámico. Esto es un golpe artero contra Israel, bajo todo punto de vista, porque no se puede pedir hablar de paz y juntarse con aquel que clama tu destrucción constante y permanente. Entonces esto ya de por sí es contradictorio o es un sinceramiento, podemos llegar a decir de alguna forma, también. La había que analizar con el correr del tiempo. Tercero, tenemos un reconocimiento de Estados Unidos y de Europa acerca de que, bueno, este es el gobierno que los palestinos tienen, lo van a tener a partir de septiembre, todavía no llegamos a septiembre, no sé si ahora lo van a tener, pero de alguna manera esto es lo que hay, esto es lo que hay que negociar. Antes no negociaron los mejores términos, ahora háganse cargo del Hamas Islámico, que lo tienen adentro y tienen que buscar de hablar y de neutralizarlo, que los palestinos lo neutralicen también al Hamas. También esto se da en un contexto del cual no podemos dejar de estar ausentes. Cuando hablamos del conflicto palestino-israelí, este es parte de un conflicto mayor, que es el conflicto árabe-israelí, que no tenemos que olvidar, y ahora en los últimos años es parte de un conflicto mayor que se da en el Medio Oriente, que es una guerra interislámica en el mundo árabe entre chiitas y sunitas, en donde todos los días nos enteramos de alguna cosa cada vez más extrema. Ya tenemos ahí la novedad de hace un mes y pico atrás del califato este famoso y del ISIS, más de califato, habría que llamarlo colifato, bajo todo punto de vista por el tipo de gente que está actuando ahí, la forma en que está actuando. Y es muy interesante hoy el análisis vergonzoso que el diario Clarín hace respecto a este tipo de conflicto, haciendo una comparación bastante siniestra
con lo que ha pasado en la Franja de Gaza entre Israel. Pero bueno, así están dadas las cosas y no las buscamos, pero así se dan. Toda esta efervescencia islámica en la región también ha servido de detonante para que el Hamas quiera atraer a Israel y obviamente llevarlo al fuego que se ha encendido en una región por distintas motivaciones que no tienen nada que ver con Israel. Si Dios libre y guarde no existiera el Estado de Israel, también habría guerras en el Medio Oriente, porque hay suficientes motivos entre ellos para llegar a conflictos de la intensidad de la violencia con que ellos están enfrentando. Pero el punto más álgido que ha llevado al Hamas islámico a esta situación es la soledad económica, existencial del Hamas en la región, que enfrentó una crisis política y económica muy severa en los últimos tiempos. La Autoridad Nacional Palestina de Israel no le giraron dinero para el pago de los sueldos de los 42.000 empleados que tienen. Hubo un cambio de gobierno importantísimo en Egipto, bajó un gobierno islámico que los apoyó, los ayudó, los alentó y le permitió el contrabando de armamento debajo de los túneles, y subió un gobierno que es de línea completamente opuesta al Hamas y a la hermandad musulmana que gobernó en Egipto, y por lo tanto ellos se encontraron con que la situación era bastante desesperada y bastante vidriosa. E hicieron lo mismo que hizo la dictadura militar argentina en el año 1982, es decir, cómo se sale adelante buscando exaltar el nacionalismo, buscando empezar una guerra para ver qué resultado puede tener y despertar el patrioterismo argentino en aquel entonces, y en este caso el patriotismo del mundo árabe. En este sentido, obviamente, comenzó esta escalada, comenzó esta ronda con Israel en mejores condiciones armamentísticas, que de una forma u otra en parte sorprendió a Israel, en parte no. ¿Cuáles han sido los objetivos de Hamas? ¿Cuáles ha logrado? ¿Cuáles no ha logrado? Veamos. Por un lado, debilitar a Mahmoud Abbas, creo que en parte lo ha logrado, dependerá de cómo avancen las negociaciones en Egipto entre Israel, Egipto e indirectamente el Hamas, y el lugar que obviamente puedan tener Mahmoud Abbas, la Autoridad Nacional Palestina, si es que se va a desplegar o no en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, como se viene hablando, insinuando y demás. Segundo, algo que ha logrado, y que ustedes lo saben muy bien, por lo menos en los primeros días de conflicto, que es alterar la tranquilidad del Estado de Israel. Estando el Estado de Israel en un 75% amenazado y tener que salir a trabajar teniendo pendiente que se enciende el celular de luz roja, de alerta de caída de misiles, y uno pensando en los chicos que están en la colonia de vacaciones porque ahora es verano, o pensando en el geriátrico donde está el papá, o pensando en aquello, o pensando en lo otro, pensando en el negocio, o estar en Ashkelon y tener que cerrar cada 3 horas porque hay alarma de caída de misiles y demás. Entonces, la intención es realmente alterar la vida cotidiana de Israel y arrastrar a Israel a una guerra de largo alcance, a una guerra de desgaste, una guerra como el Vietnam y Somalia llevaron a Estados Unidos. Vietnam en el año 1975 y Somalia en el año 1993, donde lograron en gran parte sus objetivos de una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste es donde un ejército inferior pone en jaque y dicta las condiciones a un ejército inmensamente superior. Esto después vamos a hablar un poco más. El objetivo del Hamas también, que no lo lograron, fue generar una tercera intifada, despertar a los palestinos de Judea y Samaria para que se unan a este envalentonamiento que han tenido el Hamas islámico, y por interpósita persona también a los árabes israelíes. No lo ha logrado. Más allá de manifestaciones puntuales, específicas, no han habido arrastre hasta esto, y Mahmoud Abbas fue muy claro. No han logrado romper su aislamiento, no ha habido condena del mundo árabe contra el Estado de Israel. La Liga de los Estados Árabes no se ha reunido para condenar a Israel. Cada vez que Israel tiene un tiro en su defensa, ya la Liga se reunió para condenarlo. En esta oportunidad no hubo condena, porque evidentemente el mundo árabe en general, salvo excepciones, está de acuerdo con que el Hamas islámico es un estorbo regional. No es un estorbo solo para Israel, sino que es una molestia que se ha ido de las manos, y que realmente es un grupo que actúa de alguna forma u otra, a pesar de ser de origen sunita, bajo la influencia de grupos chiitas, como es el caso de Irán, o también con alguna influencia del Hezbollah, en cuanto a entrenamiento, preparación, intercambio, etcétera, etcétera. No han logrado tampoco el objetivo psicológico buscado de golpear algún objetivo importante en Israel con alguno de sus cohetes, es decir, para ellos hubiera sido un éxito psicológico y mediático y comunicacional, y para la causa de la hermandad árabe, muy importante poder golpear Tel Aviv, por ejemplo, y matar 10 personas con un misil. Fíjense qué locura, han disparado más de 3.000 proyectiles de mortero y misiles y cohetes para matar solamente 3 israelíes. Es decir, hay una proporción
desproporcionada, si se quiere, un israelí muerto cada 1000 cohetes o disparos de mortero disparados. Esta matemática, esta aritmética del diablo no cierra por ningún lado. ¿Cuál fue el objetivo? Sabiendo que Israel tiene un sistema como cúpula de hierro que logró derribar el 90% de los misiles más peligrosos. ¿Cuál es la idea entonces? La idea entonces es que en algún momento el sistema puede fallar, porque no es infalible, y poder invocar algún golpe estratégico en algún lugar, causar 10, 15 muertos, levantar la bandera y decir, acá está el Hamas islámico, ni lo que Siria logró, ni lo que el Hezbollah logró, ni lo que Egipto logró, ni lo que Ucrania logró, nosotros lo logramos. Logramos golpear sobre Tel Aviv, logramos golpear algún lugar importante, logramos golpear al enemigo sionista. Estamos logrando que en el kibutz Nahal Oz la gente piense que hay que evacuarlo y hay que retirarlo. Es el comienzo de la liberación del territorio palestino en su integridad, que es lo que el Hamas islámico busca, quiere y no lo deja más que manifestar. Solamente las treguas que establece son treguas temporales y oportunistas. Y lamentablemente Israel ha caído en los tiempos, o el gobierno actual de Israel ha caído en los tiempos que dicta el Hamas. El Hamas está jugando al gato y el ratón con Israel, y obviamente es el ratón que está escabulléndose del gato en todo momento, bajo todo punto de vista. Quizá porque el gato tampoco ha afilado las uñas correctamente. No ha logrado el secuestro de ningún soldado israelí, a Dios gracias, ni ningún poblador israelí tampoco, lo cual también hubiera sido un golpe psicológico para Israel, un golpe realmente notable también desde el punto de vista del impacto, de lo que significó toda la lucha por Gilad Shalit, su liberación y el precio que realmente había que pagar. Y obviamente lo que sí ha logrado en forma importante es sentar en una mesa de negociaciones una serie de exigencias exageradas, desmedidas, absurdas, bajo todo punto de vista, instalar en la opinión pública mundial que la Franja de Gaza es un lugar totalmente bloqueado, inaccesible, inhabitable 100%, y condicionar a Israel a, de repente, tener que hacer ciertas concesiones de carácter más humanitario de lo que ya venía haciendo, y obtener a cambio, bueno, algunos logros que ha obtenido Israel que son importantes al día de hoy, pero que no significa que sean definitivos. Es decir, Israel logró, en parte, restaurar la calma en grandes sectores del país, no en todo el país, porque si no, hoy no hubiera existido una manifestación de 20.000 personas o 10.000, no importa la cantidad, en Tel Aviv, pero obviamente ya Tel Aviv está lejos del alcance de los misiles del Hamas, Jerusalén, Beersheba posiblemente también, Ashdod, es decir, ha limitado el alcance, ha destruido en gran parte los misiles de largo alcance del Hamas islámico, ha destruido la red de túneles, la más importante, longitudinal y transversal que entraba dentro de Israel, también en su mayor parte. Pueden quedar tramos o partes sin destruir, pero de segunda importancia, ¿sí? Evidentemente estos son logros importantes, pero el logro más importante para Israel hubiera sido lograr en este conflicto, todavía quizás se logre y podamos rectificar esta información, es lograr de que realmente haya un cambio de gobierno en la Franja de Gaza. Pero no un cambio de gobierno por un derrocamiento por parte de Israel que ocupa la Franja de Gaza, que agarra de los pelos a los líderes palestinos y los encarcela, sino que la propia calle palestina demande, tanto en Gaza como en Judea y Samaria, un cambio urgente y un abandono de la conducción por parte del Hamas, o por lo menos, la parte política religiosa del Hamas neutraliza sus brazos armados, que son cerca de 16.000 hombres, más los 8.000 que integran la Yihad Islámica, que es el segundo grupo de importancia, más monitoreado por Irán. Difícil de lograr, casi dirían una tarea titánica e imposible en las actuales condiciones, pero solo es el tiempo el que va a indicar que los palestinos, si realmente el cese del fuego se mantiene y dejan de lamentarse la destrucción que se ha llevado a cabo por la guerra, por Israel o por misiles mal lanzados o por lo que fuere, y empiecen a pasar cuentas hacia adentro, empiecen a mirar a su propia conducción, si es que antes fueron baleados, obviamente, y no son eliminados también. Pero es una chance, es una alternativa que Israel quería, que la Franja de Gaza haya un cambio de gobierno. Israel se propone, y ojalá lo sostenga, pero no creo que lo pueda lograr, ni sostener el tiempo, que el Hamas islámico se desarme. Es decir, el levantamiento del bloqueo, o el levantamiento parcial del bloqueo, porque Gaza no estaba totalmente bloqueada, el levantamiento parcial del bloqueo o la ampliación de los insumos que entraban a la Franja de Gaza, estará condicionado al desarme del Hamas, es decir, de aquellos 2.000 y pico de misiles que les quedan y otras armas de importancia que realmente todavía tienen en su stock y que pueden llegar a disparar. Para no hacer de esto una conferencia y dar lugar a preguntas e inquietudes de ustedes, quiero ahora hablar de un último punto, que es un punto importante. Nosotros sabemos que el Hamas islámico ha obtenido un triunfo certero, que no es la primera vez que lo logra, también en los conflictos anteriores lo logró,
pero esta vez con más intensidad, respecto a profundizar el aislamiento político del Estado de Israel. A punto tal ha logrado profundizar ese aislamiento político del Estado de Israel que las relaciones entre Estados Unidos e Israel, que en los últimos años no fueron de las más florecientes, ahora atraviesan quizá su peor momento desde 1967 hasta el día de hoy. El hecho mismo que el presidente Obama se haya negado en el día de ayer a dotar a Israel de misiles que Israel exigió o pidió en un marco de acuerdos que hay firmados para sus helicópteros, está indicando un endurecimiento de Obama y una incomprensión de Obama de las necesidades estratégicas de Israel, o un cambio o un giro posicional de Estados Unidos en todo el Medio Oriente, que ya se venía posicionando y viendo antes, cuando Obama saca del eje del mal a saca del eje del mal a Siria y a Irán, y transforma a Siria e Irán ahora en los policías de la región que tienen que cuidar que el extremismo sunita no se expanda. ¿Cómo? ¿No eran antes estos los grandes enemigos de Estados Unidos en la región? Bueno, este vacío regional que Obama creó con su pésima política exterior para el Medio Oriente ha generado que el extremismo islámico crezca en las proporciones que estamos viendo hoy. Porque por ley física todo vacío tiende a llenarse con otra cuestión. Y evidentemente en este mundo mal llamado unilateral, porque ya tiene características de multipolaridad, pero también hay unilateralidad en algunos lados, hay distintos países que le disputan a Estados Unidos el liderazgo regional que Estados Unidos ha venido perdiendo. Arabia Saudita quiere sostenerlo, Turquía quiere reivindicar lo suyo, Irán quiere reivindicar lo suyo. Son los tres ejes de poder más importantes que existen hasta el momento dentro del mundo árabe, dentro del mundo islámico. ¿Por qué la imagen diabolizada de Israel? ¿Por qué la imagen siniestrada de Israel? Más allá de la cantidad de víctimas civiles palestinas que se han producido y acerca de las discusiones que hay respecto a este punto, acerca de si el bombardeo, no el bombardeo, si en Gaza, si las escuelas, si las mezquitas, hasta dónde una escuela es una escuela, hasta dónde una mezquita es una mezquita, si realmente bajo ellas hay armas, si hay misiles y hay terroristas. Estas son preguntas que son importantes de realizar y esclarecer ante el resto de la opinión pública. Nosotros la tenemos en claro, pero hay que esclarecer al resto de la opinión pública que no lo tienen claro. Ni el portero, ni el diariero, ni el verdurero que nos vende la verdura. Ahora vemos que nos miran con cara rara, vemos que hay un brote de antisemitismo. Esto, en realidad, el antisemitismo no es que sea algo nuevo, por supuesto que nos acompaña históricamente hace mucho, pero el gen del antisemitismo, que es un gen cultural, se dispara ante la primera oportunidad que encuentra de dispararse. En este caso, el Estado de Israel pasó a ser el Alfred Dreyfus, básicamente del siglo XXI. Y en donde recordamos al coronel o al capitán francés condenado injustamente y los franceses gritando muera Dreyfus, muera los judíos. Bueno, de alguna manera esto es una revival, si se quiere decir, en otra escala, en otra dimensión, porque obviamente en Europa es mucho más grave que acá en América Latina, acá en la Argentina particularmente por el momento más allá de pintadas y más allá de actos particulares en las universidades, que ese es el tema más peligroso de todos, porque implica la formación de nuevas generaciones con distintos tipos de pensamiento, después van a llegar a nuevas capas de gobierno. Más allá de eso tenemos a un Luis de Lía, que sabemos quién es, y tenemos a Quebracho Mamarracho, que ya también sabemos quiénes son, qué buscan, qué quieren y qué intencionalidad hay manifiesta detrás de esto, y qué escaso poder de movilización tienen realmente, más si no pagan 150 mangos o algún tetrabric o algún choripán para mover a la gente que vaya a las distintas manifestaciones. Pero el gran punto para Israel y la gran percepción de que esto ha sido una guerra complicada es el hecho de que Israel ha librado quizás la guerra más asimétrica de toda su existencia. Asimétrica significa en una posición de desequilibrio. De un lado tenemos un grupo terrorista, un grupo guerrillero, entre comillas mal armado, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, misiles de largo y mediano alcance, pero no tiene helicópteros, no tiene tanques de guerra, no tiene cañones, no tiene jeeps, no tiene camiones, no tiene obviamente morteros de largo alcance, todo lo que Israel realmente tiene. Del otro lado tenemos un ejército israelí con tanques de guerra de 10 millones de dólares, tenemos un soldado israelí que va al frente con un casco de acero, con un casco que tiene una linterna común y un casco que tiene una linterna con luz infrarroja para ver en la oscuridad, tenemos oficiales que tienen un GPS conectado, tienen los soldados intercomunicadores, tenemos soldados vestidos para una guerra de la galaxia, para una guerra del primer mundo. Y obviamente ante los medios de comunicación, esta asimetría mediática queda claramente patentizada.
El otro día, en forma vergonzosa, porque obviamente en los medios de comunicación los criterios de edición son diversos. Un criterio de edición es cómo se titula, cómo se subtitula, cómo se copetea, cómo se escribe, cómo se presenta la información y también las fotografías que se publican. Es una forma de editar. Una foto vale más que 1000 palabras. Esto es claro, bajo todo punto de vista. Hace varios días atrás, vergonzosamente, el diario Clarín, uno de los diarios más antisionistas de la República Argentina, no antisemita, quiero diferenciar acá claramente, pero más antisionista de la República Argentina, el diario Clarín ha publicado una foto chiquita en donde se ve a palestinos sacando un cadáver de entre las ruinas de la Franja de Gaza y del otro lado se ve a soldados israelíes bailando porque comenzó la tregua y van a ser desmovilizados o van a volver a sus casas. El verdulero, el diariero, el kiosquero, el proveedor de aquí enfrente, que ve esto, la primera imagen es la imagen y después viene el texto, asocia automáticamente las dos cosas. Es decir, acá lo que hay es el festejo de la muerte. Acá no hay otra cuestión que de este lado están los judíos festejando la muerte y del otro lado están los pobres palestinos lamentando la destrucción. Hoy también sacó otra foto donde muestra, ahí en un epígrafe, que también es una forma de teorizar, saca 2 edificios destruidos y dice lo poco que quedó en pie de Gaza. ¿Cómo lo poco que quedó en pie de Gaza? Gran parte de Gaza quedó en pie. Toda la ciudad de Gaza ha sido destruida, solamente el barrio de Sharie, uno de los barrios principales, pero el resto de Gaza ha quedado completamente en pie, si no la cantidad de muertos palestinos hubiera sido inmensamente mayor. Gaza no es la única ciudad que existe en la Franja de Gaza, ni el único poblado. Es decir, este tipo de cosas son criterios editoriales. O como cuando, por ejemplo, también se dice y se escribe que si en verdad el Hamas rompe la tregua e Israel dispara después de que el Hamas rompe la tregua, primero se dice Israel disparó porque el Hamas quebró la tregua. La percepción que se genera en el lector es que el conflicto lo vuelve a empezar Israel, porque es una percepción que el cerebro automáticamente asocia. Entonces esto es un criterio subliminal de presentación de la noticia que corresponde a un antisionismo vergonzoso, mezquino, miserable, ruin y que obedece a sistemas netamente económicos que, inclusive, Clarín fue citado acá por la DAIA y asistió Eduardo Blanc, uno de los jefes de edición del diario Clarín, y dijo que es la línea editorial del medio y que lo único que logró la DAIA, que no es poco dentro de todo, es que Clarín levante los foros en internet, porque después de que fue asesinado el vicepresidente de la DAIA de Mar del Plata, en un acto puramente personal, privado, si se quiere, por un tema que ya todos conocemos, la gran cantidad de comentarios judiofóbicos que aparecieron, así tienen que terminar todos los judíos, y Hitler no terminó y hay que hacer jabón a todos los judíos, y así terminó el conspirador sionista, y vamos por todos los demás. La gran cantidad que aparecieron comentando esta nota en esos pequeños foros que donde escriben los lectores, bueno, eso se levantó. Ya Clarín aceptó levantarlo, a pesar de decir que no podía levantarlo porque eso vende. Claro, en internet cada clic, obviamente, es un punto importante para el avisador que sabe dónde tiene que anunciar la cantidad de entradas que el diario tiene, etcétera, etcétera. Entonces, esta simetría, para terminar, le jugó mal a Israel, le jugó una mala pasada. Porque el Hamas islámico lo obligó a luchar, lo obligó a pelear en el territorio que ellos querían pelear. No en el límite de la Franja de Gaza, sino dentro de la ciudad de Gaza, poniendo, como ya sabemos, a sus civiles como escudos humanos. Esto ya lo conocemos ya hasta el cansancio y lo hemos repetido entre nosotros muchas veces, pero Israel no tuvo otra alternativa que hacer lo que había que hacer, que era, evidentemente, entrar en Gaza, sellar los túneles, eliminar la mayor cantidad de cohetes posibles y salir, para no parecer un ocupador y para no terminar en el nuevo Vietnam, porque la ocupación de la Franja de Gaza es irrealizable, es impracticable, a menos que Israel quiera pagar un costo en vidas humanas muy elevado y también un costo de vidas palestinas mucho más elevado, y que el mundo siniestralice mucho más al Estado de Israel. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, para que no sea solo una charla mía. Sí. No sabía de la manifestación esta que hubo, sí. ¿Qué es lo que principalmente...? Bueno, es una manifestación que ya se viene gestando hace varios días atrás, aún antes cuando fue la primera tregua de 72 horas, donde habitantes de toda la zona llama Otefasa, o sea la zona alrededor, en 20 kilómetros que rodea la Franja de Gaza, Kibutzim, aldeas, Ain Shloshah, Zikim, Niroz, etcétera, otros kibutzim y aldeas, bueno, han entendido de que esta no ha sido una guerra que ha terminado, que Israel no la ha terminado bien,
y que realmente se lo deja al Hamas islámico como un boxeador que ha sido golpeado y puesto cerca del knockout, pero quedó groggy, pero no quedó eliminado. Y si quedó groggy y no quedó eliminado, ni le tiraron la toalla del rincón, obviamente faltará algunos rounds más para que pueda volver a recuperarse. Es decir, obviamente el temor lógico, es verdad, el temor lógico de la gente es que esta pérdida quizás inútil de 64 soldados israelíes y 3 civiles y población civil palestina inocente que también sufrió, evidentemente Israel tenga que volver dentro de 4 o 5 años, porque esto le va a costar mucho al Hamas volver a rehacerse, depende de los términos que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, o depende cómo el Hamas actúe a futuro cercano, o depende de las concesiones que Israel esté dispuesto a dar en función de pacificar la región y demás. Todo dependerá de los próximos días cómo esto vaya anulando. Entonces esta manifestación se vino gestando entre todos los habitantes de la región, porque a diferencia de otras guerras, ustedes quizás recuerden un poco que en el 2008 o el 2012, mientras en el sur llovían misiles contra las distintas localidades alrededor de Israel, en Tel Aviv la gente estaba en el shopping, estaba en el cine, estaba en la sinagoga, estaba en la escuela y decían, bueno, esto es el sur, allá con Gaza, que el israelí tiene esta forma de pensar así, esto es el sur, ya se va a terminar enseguida. Solo porque yo estaba en ese momento ahí, la gente decía, confiamos en el ejército, nosotros tenemos que seguir consumiendo, seguir mostrando que no tenemos miedo. Y el ejército se va a encargar. Sí, eso es verdad, siempre se piensa así, pero es verdad. Pero la sensación también era que el problema es más del sur, más allá. Estaba en otro lado, está lejos, no va a llegar. Ahora que evidentemente el Hamas islámico pudo impactar de alguna forma en las cercanías de Tel Aviv, la gente siente que la amenaza era mayor. Por eso Netanyahu logró para el operativo un consenso de casi el 85-90% de toda la población. Inclusive un diario como Haaretz, que es de izquierda en Israel y que es altamente opositor, ha tenido artículos elogiosos hacia Netanyahu respecto a su moderación y contención a otros, digamos, halcones que están dentro del gabinete, como Lieberman, como Bennett, o algunos otros ministros que decían, no, hay que entrar a Gaza, terminar, destruir, al precio que sea, porque esto no va... Por eso, Lieberman insiste en este tema. Amos Oz también. Amos Oz apoyó, pero Amos Oz, obviamente con el criterio más pacifista que él tiene, justificó el operativo israelí, no se escudó en el sistema Barenboim de hablar del sufrimiento de ambos pueblos y tratar de ganar la batuta para el Premio Nobel de la Paz. No se escudó en el tema Barenboim y fue sincero, dijo, bueno, la verdad que sí, el Hamas es el Hamas, las posibilidades de paz con el Hamas son remotas, pero que esto no cierre la posibilidad de un proceso de paz con los otros que quizás se pueda hablar. Está bien, ha sido coherente con lo que realmente piensa y ha tenido la valentía de decir lo que otros escritores no han dicho. Alex Bet Yoshua dijo una tontera que salió publicada en Clarín y que era poco realista, realmente bajo todo punto de vista. Pero bueno, son criterios que la sociedad israelí va formando, va teniendo, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Por qué Israel? La pregunta debe ser un poco absurda. ¿Por qué Israel, digamos, entre comillas, yo no creo que no pueda, eliminar al Hamas? ¿Hay algún impedimento estratégico, militar? ¿Hay algún miedo a la opinión pública mundial? Acá hay varias cuestiones que se suman, que se juntan, que tienen que ver con consideraciones políticas, militares, consideraciones también de reacción natural en el mundo. Es decir, cuando yo hablaba en un momento determinado cómo se cubren dos hechos que bien tienen diferentes matices, pero tienen aspectos en común. Por ejemplo, si hoy ustedes ven una nota de Clarín, van a ver una nota de Clarín que habla del ISIS, de este ejército de califatos extremista, y que de alguna manera Clarín realmente apoya la intervención norteamericana, bombardeos de saturación sobre el ISIS, incluyendo y sabiendo que los norteamericanos van a bombardear ciudades donde han conquistado a esta gente y que también va a morir población civil.
O sea, sobre el mismo tema de la muerte de población civil, Clarín tiene una distinta opinión. Porque, claro, ahí ve que hay cristianos que han muerto allí en ese contexto, que con esta gente realmente sí no se puede hablar, porque esta gente decapita, esta gente vende mujeres, esta gente está a favor de la mutilación genital femenina, esta gente está a favor del medioevo. Entonces sí, acá sí tenemos un criterio editorial diferente. Los civiles de allí sí quizás puedan morir, pero bueno, en Estados Unidos, que siempre fue criticado por intervenir, ahora esta intervención es bendecida y bienvenida. En cambio, Israel ejerce su derecho legítimo a nivel internacional de defenderse de una agresión de una organización terrorista que jura y perjura en su acta fundacional y en sus hechos destruir al Estado judío, y el mundo, y Estados Unidos, y Clarín, y Página 12, y Pedro Brigger salen hablando de los 1.800 palestinos que han muerto. Y los 1.800 palestinos que murieron en Siria en el marco de la guerra civil palestina, ¿quién pensó en ellos? ¿Quién recordó de ellos? ¿Hay algún nombre? ¿Hay alguna figura? ¿Hay algún sepelio? ¿Hay alguna foto? Son todos anónimos. Son todos... Bueno, está bien, pero no, había cristianos también. Son todos anónimos. Evidentemente esto es medir un conflicto con varas diferentes. Esto es lo que también impide una toma general de la Franja de Gaza, que la opinión pública mundial ve al Estado de Israel como un Goliat. Ha dejado de ser David. No es David, es judío, pero no es David. Es un Goliat inmenso, arrollador, que lo viene demostrando, según ciertas opiniones, desde el año 1994 en adelante, y que evidentemente no pone reparos en tratar de conseguir sus objetivos. Los palestinos se sienten bien con la victimización, saben vender la victimización en los medios masivos de comunicación, lo hacen muy bien en general, y obviamente en este campo obtienen resultados. Desde el punto de vista militar, ocupar la Franja de Gaza depende. ¿Qué ocupación? ¿Ocupación total para eliminar a los terroristas y retirarse? Es una alternativa, es una posibilidad, es posible. ¿Qué otro tipo de ocupación? Ocupación para eliminar a quien se pueda eliminar y quedarse allí, a esta altura es inviable. Porque evidentemente la Franja de Gaza de hoy no es lo que era la Franja de Gaza en 1967, que estaba mucho menos poblada, con una población mucho menos extremista, con una población mucho más tolerante a la ocupación israelí. En la guerra del 67 entró, me acuerdo muy bien yo, una sola columna de tanques importante a la Franja de Gaza y llegó al centro de Gaza y se ocupó la Franja de Gaza. No hubo casi ninguna resistencia. Hoy esto sería imposible. Esto es como poner policías en la Villa 31 para que hagan una redada y busquen a los narcotraficantes y los saquen de los pelos y los lleven a la cárcel. Van a ser baleados. No se puede luchar en la Villa 31 en igualdad de condiciones porque obviamente la Franja de Gaza es una villa de emergencia en potencia, con 60% de su población desocupada, con 40% de pobres y demás, y que pide el Hamas islámico cosas para reivindicarse que son imposibles de obtener, a menos que obviamente Israel haga algunas gambetas determinadas. Pero no creo que esté en el espíritu de Israel hoy ocupar en forma perenne o permanente o volver a ocupar la Franja de Gaza, a menos que obviamente surja de allí una amenaza militar mucho más siniestra, es decir, que ellos tengan la posibilidad de tener misiles de alcance aún superior, cosa que ahora dudo, me permito dudar y creo que ya no van a poder tener mucho más de lo que tienen, o van a pasar muchos años para que esto puedan volver a renovarlo o a encontrarlo, o a rearmarse o a fabricarlo de la forma que sea, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Israel, digamos, no muestra, digamos, ¿por qué no hace publicidad o muestra, digamos, como muestra el Hamas? ¿Por qué siempre queda del lado, digamos, que Israel es el culpable? Y ellos no pueden mostrar realmente Vos las dijiste cosas. recién, quiero hacer muy buena promoción ¿Por qué no lo puede hacer Israel? Mire, esta es una pregunta que siempre me la hacen, y eso es una charla, siempre, ¿no? Nunca falta esta pregunta. No hay que cambiar el chip, es que es difícil realmente encontrar una respuesta única a un tema que tiene un arrastre de por lo menos 20 años. O sea, esto para responder en profundidad hay que ir al deterioro de la imagen del Estado de Israel en la consideración de la opinión pública mundial en general. Es decir, hubo una opinión pública mundial que entendió que en el marco de los acuerdos de Oslo hay un Israel que, bueno, puede llegar a algún acuerdo de paz con los palestinos. El asesinato posterior de Rabin, las actitudes israelíes de lucha contra el terrorismo islámico, la llamada cerca de seguridad, donde de algún lado es muro y de otro lado es cerca. Fíjense, ahí tiene el mejor ejemplo. Se critica a Israel porque se defendió con contundencia y murieron 1.800 palestinos, pero levantar la Franja de Gaza no costó la vida ni un solo palestino.
y evitó la muerte quizá de otros tantos cantidades de civiles importantes israelíes, porque todos recordamos el muro, la cerca de seguridad en Judea y Samaria. Porque todos recordamos la cantidad de terroristas suicidas que entraban desde Hebrón, desde otros lugares, y que penetraban en Israel con facilidad, y que realmente cometían atentados contra colectivos, hoteles. Esto lo tenemos fresco de los años 1994 hasta el 2003, 2004 por lo menos, en esos 10 años. Y bueno, pero ¿qué pasó? Recuerden ustedes, ¿qué pasó en el 2004-2005? En el 2005 los palestinos llevan el tema a la Corte Internacional de La Haya, y la Corte Internacional de La Haya falla a favor de los palestinos. Dice que Israel está actuando mal levantando la cerca de seguridad y el muro porque está aislando a los palestinos. No murió un palestino. Israel fue siniestrado. Perdió Israel el referéndum que había, el fallo en La Haya, lo obtuvo en contra. Entonces, evidentemente, si sin disparar un solo tiro, ya obviamente se obtuvo un fallo en contra y la opinión pública también sintió y empezó a hablar, los judíos están haciendo con los palestinos lo que los nazis hicieron con los judíos. El que dice eso no entiende lo que es un gueto, no sabe lo que fue un gueto, no sabe lo que fue una cámara de gas, es una banalización de la Shoah, es una estupidez. Pero bueno, pero hay gente que lo dice porque en la Argentina opinar no tiene importancia, son todos opinólogos. Entonces, evidentemente, esto sucede. Ahora, la imagen de Israel, yo en el 2010, la última vez que viajé, pregunté a varios israelíes y obtuve de todos más o menos la misma respuesta. Hagamos lo que hagamos, el mundo igual nos va a condenar. Invirtamos lo que invirtamos, igual nos va a condenar. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos un canal judío como el Al Jazeera de Qatar? Hacemos un canal judío como Telesur de Bolivariano que pasa todos los días filmaciones antiguas de las guerras árabes israelíes y los siniestros ataques de los soldados judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Hagamos eso. ¿Ustedes creen por ventura que un mundo que ya ha comprado una imagen demonizada del Estado de Israel y que ha sido siniestralizado y que por operativos internacionales en donde se ha sumado la izquierda progresista a nivel mundial, entre comillas progresista a nivel mundial, para demonizar al Estado de Israel, va a permitir cambiar y modificar realmente esa imagen? No. Lo que probablemente hubiera permitido mejorar, aliviar, entre comillas, esa imagen y entender un poco la peligrosidad del Hamas, era que, bueno, Israel no tenga el sistema cúpula de hierro, o que Israel no tenga refugios para su población. Entonces sí, caen misiles, mueren 100 israelíes, entonces el mundo entiende que realmente hay ahí un conflicto bastante delicado, pero Israel no quiere eso. Obviamente Israel protege a sus habitantes y a sus ciudadanos. Entonces, si el precio es pagar con vidas civiles israelíes, never, se acabó, se terminó. La vida judía no es más gratuita, hay que pagar. Israel tiene que demostrar en todo momento que mantiene su fuerza disuasiva. Porque si no mantiene la fuerza disuasiva, hay otros alrededor que están mirando cómo Israel ha actuado. Este conflicto tiene algunos parecidos, algunos puntos similares, no digo todos, pero algunos puntos similares con la Segunda Guerra de Líbano en 2006, donde obviamente el Hezbollah ataca también con misiles, se produce previo el asesinato de 6 soldados israelíes, el secuestro de 2 soldados que después murieron o fueron asesinados, no importa ahora, y bueno, obviamente una escalada y una entrada de Israel al Líbano, destrucción de túneles, destrucción de misiles, pero una sensación de que la guerra quedó inconclusa y que la victoria no fue tan victoria y que evidentemente pasó lo que tenía que pasar. El Hamas está más armado ahora que antes. Es decir, esa es la conclusión triste y trágica. Sí. Comentario. Un comentario. Estamos hablando de que hubo tentativas de hacer un acuerdo de paz, ¿no es cierto? Pero Israel aceptó que vaya Kerry, que ya previamente tenía preconceptos y ya había hablado mal de Israel y del gobierno de Israel y de todos los judíos. Ya había hecho realmente declaraciones sobre eso. ¿Israel no puede elegir con quién hablar o tiene que aceptar que venga cualquiera? La verdad es que no. La verdad es que Israel no tiene hoy por hoy en el mundo una cantidad de amigos importantes con quien hablar. Sí tiene algunos gobiernos interesantes con los cuales ha estrechado relaciones. Estuve leyendo que varios senadores estadounidenses quieren poner, y también del Partido Demócrata, quieren apartarse de lo que es Obama y Kerry. Entonces quiere decir que, no sé, creo que se puede, que siempre los políticos negocian cosas
para ver con quién hablar, porque realmente no ayudó en nada la presencia de Kerry en este último tiempo mire, la verdad que el tema es que Israel no tiene con quién elegir, no tiene lo que elegir y muchas veces tiene que soportar imposiciones. Algunas las puede esquivar, otras no las puede esquivar de ninguna manera. Nosotros tenemos que entender que hoy Israel está a la búsqueda de nuevos aliados políticos y económicos en el mundo. Tiene en Canadá hoy un aliado fenomenal. Tiene en el gobierno alemán, no tanto la población, un aliado fenomenal. Tiene el gobierno australiano un aliado importante. Tiene en Japón un aliado importante. Aún con todas las críticas, tiene en China un aliado importante. Aún con todo lo que mucho no me gusta, tiene en Rusia una sensación de que evidentemente no es la Rusia de antes que resplandaba a los árabes en la lucha contra el Estado de Israel, y se puede llegar a algún tipo de entendimiento, porque los rusos, si hay algo que conocen, y Putin también conoce, al igual que Israel, es lo que es el extremismo islámico. Israel enfrenta el extremismo islámico, Rusia lo enfrentó en Chechenia, en Daguestán. Los rusos masacraron a quien había que masacrar, el mundo no dijo nada, ni chistó. ¿Por qué? Porque Putin, y bueno, ¿y quién es Putin? Es un ex miembro de la KGB, ya tiene una experiencia en demolición y en asesinato, en eliminación. Pero acá hay algo siniestro que pasa en el mundo, que es que a las democracias, cuanto más perfectas son, más se les exige. Y a las dictaduras, cuando más imperfectas son, más se les perdona. Es decir, del Hamas islámico, de Irán, de Siria, de Irak, de Yemen, de Arabia Saudita, se les perdona todo, porque bueno, son dictaduras. ¿Qué se puede esperar? No hay crítica, porque naturalmente pertenece a otro aspecto cultural. En cambio, a Israel, que representa a Occidente y tiene 11 miembros parlamentarios árabes en su parlamento, que en realidad son palestinófilos y que son antisionistas y que amplia la democracia israelí, no se le perdona absolutamente una. Se mira con lupa cada cosa que Israel hace. Y esto tiene que ver, vuelvo a insistir, con un falso progresismo que se ha trasladado también a los medios de comunicación, que se nutren, en el caso de Argentina, que se nutren de la prensa francesa, italiana y española. En particular, pues, tienen diarios con una formación claramente pro-árabe por distintos intereses, están muy cerca a los árabes y los capitales árabes también en algunos de estos medios que se sostienen, y obviamente siguen este tipo de lineamientos y lo van adoptando y lo van asumiendo. La verdad que no, la verdad que Israel no tiene en este momento otras opciones que escuchar a todo aquel que traiga alguna idea para salir de este atolladero, si es que puede salir. Pero, como muy bien dijo aquí el señor ayer en una charla que yo estuve y que la cerró el señor magníficamente, el señor dijo: prefiero recibir críticas y no pésames. Es decir, hay que ser realista. Hay que ser realista. Es decir, Israel puede recibir críticas, pero preferimos eso a tener que ir a los cementerios a llorar a los soldados, a los muchachos, a las familias que han caído. El mundo no puede entender lo que es el extremismo islámico, porque aquí en América Latina no conocemos extremistas islámicos. Estamos a 12.000 kilómetros de distancia. Me dirán, pero tuvimos el atentado contra la embajada y contra la AMIA. Sí, pero acá la desmemoria es muy rápida y evidentemente la gente no ha dimensionado en su justa apreciación que ese ha sido un atentado peligroso del terrorismo islámico, sino que más bien ha hecho lo que hace siempre. Esto ha sido un ataque a los judíos que viven acá en la República Argentina, en ambos casos. Por eso, en los aniversarios del atentado contra la AMIA, los que van son solamente judíos y algunos otros políticos que van para poner un poco la cara y nada más. Es cierto que hay que vender la imagen hacia afuera de que esto es un atentado contra la Argentina, para que la justicia siga investigando. Pero la verdad, ¿saben qué? Los dos atentados fueron contra los judíos, sean israelíes o sean judíos argentinos. Porque si el segundo atentado hubieran querido elegir un blanco argentino, hubieran elegido la escuela japonesa de acá a la vuelta, o la iglesia, la catedral metropolitana enfrente de la Avenida de Mayo, o hubieran elegido cualquier otro lugar y cualquier otro objetivo. Si eligieron la AMIA, o no eligieron algún club judío, o alguna escuela judía, es porque buscaron lisa y llanamente golpear a los judíos y a Israel a la vez. El extremismo islámico funciona con esta lógica. Hagas lo que hagas, la respuesta va a venir. Y el mundo no termina de comprender, no termina de entender este tipo de mentalidades, este tipo de culturas, porque son culturas típicas del Medio Oriente. El conflicto del Medio Oriente no es un conflicto territorial. Y aquellos que piensan que no hay paz en Medio Oriente porque no hay un Estado palestino, creo que con honestidad se equivocan. No hay paz en Medio Oriente porque hay un Estado judío.
Y por lo tanto eso es lo que lleva y acicatea. El argumento funcional de que no existe un Estado palestino es lo que sirve y lo que nutre la lucha palestina y la lucha de los sectores más duros para usarlo como un ariete que perfora a Israel y que lo expone ante la opinión pública internacional. Pero evidentemente, detrás de esto subyace la idea de que no se termina de aceptar la existencia de la única democracia plena en la región, donde en todos los demás regímenes, salvo quizá el Líbano, hasta ahí nomás, tienen sistemas totalmente dictatoriales y que son especialistas en aniquilar a su propia población. En Egipto, por más que ahora yo simpatice un poco más con este régimen que con el anterior, ha condenado a muerte a 850 islamistas sin pasar por ningún tribunal judicial y van a ser directamente ejecutados rápidamente y estoy seguro... Fue judicial. Sí, fue judicial. Sí, pero ¿qué tipo de justicia? Una justicia Había un montón de militarizada. ejército. El juez era Ollarvide. Una justicia militarizada, donde evidentemente es una justicia que responde al presidente actual, etcétera, etcétera. O sea que hay un consenso acerca de que Egipto no tolera una dictadura islámica, tampoco lo quiere la población, y por lo tanto vía libre para sacarse encima a la hermandad musulmana a la cual quieren desarmar. Ahora estoy seguro que el mundo no va a reaccionar contra Egipto como ha reaccionado contra Israel. ¿Por qué? Por dos factores. Uno es que hay un gen del antisemitismo, como lo dije, que se dispara a la primera de cambio, y el otro es que la imagen de Israel quedó fuertemente demonizada desde hace muchos años atrás, como el Goliat de la película contra el David que los palestinos suelen presentarse. Pero hay que explicarle al mundo que los palestinos no son el David, porque ellos tienen detrás de sí a Irán, a Hezbollah, a Siria y el dinero de Qatar. Y el apoyo político de Turquía, por si faltaba poco, también, que tiene sus intereses regionales propios, que le han llevado a distanciarse, obviamente, de Israel. Por eso Israel tiene que cambiar la mirada de ángulo, tiene que seguir buscando nuevos aliados en lo comercial, en lo político. Europa está perdida para Israel, bajo todo punto de vista, por el flujo poblacional migratorio islámico y el crecimiento natural. Está perdida. Europa está perdida. Estados Unidos... Pero no se dan cuenta, pero tampoco hacen nada, no se dan cuenta de nada. Sí, se dan cuenta. Han hecho. Francia se da cuenta. Marine Le Pen, que a nosotros obviamente no nos puede simpatizar porque es hija de Jean-Marie Le Pen, que ha sido y es neonazi y que reivindicó a Hitler y que niega el holocausto, pero en las encuestas nacionales Marine Le Pen lleva el lugar número 1 y en las elecciones presidenciales va a ganar las elecciones, porque el francés está cansado de tener calles de París que están cortados por musulmanes que están tirados en el piso haciendo los 5 rezos diarios y cortan las avenidas principales. Está cansado de que Marsella y Burdeos en el sur estén llenos de musulmanes que agreden a minorías, que agreden aquí y allá, y si no, pregúntenle a los judíos franceses, que han comenzado una alianza bastante importante también, que podría llevar a cerca de 10.000 judíos en un año a Israel desde Francia, si no se aquieta esta situación que se está viviendo. Entonces, sí, hay reacciones, en Holanda también han habido reacciones, pero las reacciones de sectores ultranacionalistas que tampoco miran muy bien a los judíos, pero que su prioridad número 1 está colocada hoy en el anti-islamismo por la amenaza que ellos perciben hacia el carácter sajón de Europa, que se está perdiendo. En Italia y en Alemania hay prácticamente un índice de nacimiento de 0,5 por pareja, o sea, cada 2 parejas nace un hijo. En cambio, las parejas islámicas y musulmanas que viven en estos países tienen de 4 para arriba. Es una cuestión de 25 a 30 años para que cambie la fisonomía de Europa en general. Por eso Israel está mirando a otros destinos. Está mirando Extremo Oriente, está mirando Singapur, está mirando Filipinas, está mirando estados islámicos que no son extremistas, está mirando a Azerbaiyán, está mirando a la India, hace 25 años está mirando a la India, está mirando a Azerbaiyán, que es un estado musulmán chiita, y sin embargo no es pro-iraní, y tiene una excelente relación con Azerbaiyán, que ahora puede fisurarse por un conflicto que hay con Armenia. Entonces, está mirando Grecia, que Grecia naturalmente fue un país pro-árabe. ¿Cómo? ¿Cuál es el conflicto con Armenia? Armenia y Azerbaiyán tienen un problema desde el año 1992, porque cuando cayó la Unión Soviética hubo un sitio llamado el enclave de Nagorno-Karabaj, hubo una guerra muy sangrienta en donde ese enclave quedó en control de Armenia, pero está rodeado de todo territorio azerbaiyano. Entonces los azerbaiyanos dicen, ese es territorio nuestro, pero la guerra la ganó Armenia. Entonces, evidentemente, ahora volvió a dispararse en los últimos días. ¿Cómo eso influye sobre el tema sobre Israel? Bueno, Israel tiene una relación muy estrecha con Azerbaiyán. Azerbaiyán limita con Irán. Israel, por la amenaza iraní, ha buscado siempre estados aliados que limiten con Irán.
en este caso, aunque parezca mentira también, Arabia Saudita, que tiene relaciones ocultas con el Estado de Israel, no abiertas, no manifiestas, porque Arabia Saudita ve un enemigo peor en Irán que en Israel. Eso por un lado. Por otro lado también, obviamente, Israel mantiene algún tipo de contactos importantes, en este caso los mantuvo y se enfriaron con Turquía. Turquía también limita con Irán y en algún momento también se pensó en Turquía como un lugar de despliegue para atacar Irán, llegado el caso que haya que utilizar la fuerza aérea. ¿Sí? Hoy sería una opción dejada de lado. Y por otro lado, Azerbaiyán, que tiene un pequeño límite con Irán, pero que Israel le ha vendido a Azerbaiyán drones, los famosos aviones no tripulados, y otro equipamiento militar importante. Entonces Armenia, que tiene relaciones sencillas con Israel, se ha quejado ante Israel porque ha armado a Azerbaiyán. Y por lo tanto, a Israel, que había mejorado la relación con Armenia para irritar a los turcos, porque Turquía obviamente se distanció de Israel, entonces, bueno, obviamente Israel, para irritar a los turcos y para devolverle a los turcos la pelota y la moneda, estrechó relaciones con Grecia y con Armenia, que son dos estados que Turquía no puede ni ver. Con Grecia, Turquía tiene un conflicto no terminado en la isla de Chipre, que está dividida en dos, la Chipre griega y la Chipre turca. ¿Sí? Claro, Turquía invadió Chipre, efectivamente. Ahí hay cascos de Naciones Unidas argentinos que están ahí desplegados. Entonces, bueno, obviamente este es el panorama regional que hace tan complejas las cosas. Sí, hay distintos... Sí, ¿Qué influencia tuvo en el inicio de este conflicto bélico en la entrevista de Abu Mazen con Pérez y el Papa Francisco? Y después... Para mí. Porque fue justo antes. Sí, sí, fue justo antes, pero para mí particularmente yo no le encuentro relación. Digamos, esto fue un encuentro ecuménico, pour le galerie, para mostrar de una forma u otra que hay que desarmar el componente religioso en el Medio Oriente, porque cuando hay un componente religioso en una guerra es muy difícil de poder llegar a concesiones. Habitualmente las concesiones las hacen aquellos que no tienen dogmas religiosos y obviamente mientras haya dogmas religiosos muy fuertes es difícil que de algún lado se termine de ceder y por lo tanto, bueno, Francisco, Papa Francisco o lo que fuere, motorizando esta iniciativa, creyó por ventura que el conflicto se puede terminar con una plegaria conjunta o se puede dar un puntapié inicial. Miren qué puntapié inicial, digo, un puntapié inicial que no tiene nada que ver. Si pensamos que jamás empezó... Eso ahora quiere hacer un partido. Sí, puede ser un partido de fútbol y va a jugar Maradona, lo cual ya es garantía de antigarerismo. Sí. Lo cual, obviamente, más allá de... Yo me resisto a pensar de que el Hamas islámico buscó la simultaneidad de oportunidades terminada la visita de Pérez al Vaticano para desatar su conflicto contra Israel. Creo que tiene otra esfera de intereses el Hamas islámico y nunca le importa lo que el Vaticano diga. No puede ser que, como los judíos y árabes se hayan entrevistado y puede empezar una tratativa de paz, que les haya molestado. No, lo que creo yo es que obviamente hay un intento de tratar de buscar musulmanes menos radicalizados, más moderados. Y es ahí donde yo pregunto, ¿dónde están los musulmanes moderados en el mundo? Porque evidentemente solamente lo único que escuchamos son los musulmanes extremos. Y bueno, muchos tienen miedo de hablar, porque temen por su vida, otros no están en el lugar de los hechos, y otros se sienten un poco avergonzados, porque ven lo que se hace en nombre del Islam en Irak y en otros lugares, y donde se martiriza a la población en Siria, y no hemos visto acá que la FEARAB haya sacado algún comunicado por la guerra civil en Siria, que ya lleva 180.000 muertos. No hemos visto acá ningún comunicado de la FEARAB. ¿Sí? ¿No puede ser que Israel no quiere destruir a todo su enemigo en su totalidad para que quede un grupo chico, conocido y dominable? Porque siempre que se destruye todo, aparece uno nuevo. Esto lo escuché y tiene un grado de razonabilidad interesante. Hay quienes dicen que Israel no quiso destruir completamente al Hamas, porque si se destruye el Hamas, van a venir otros que van a ser peores, o puede venir el ISIS, o puede alguno demonizarse un poco más, y después sería luchar contra el mal peor. Esto es una posibilidad, no lo descarto para nada. Esto es una lectura política que hay obviamente en la región y que puede ser que Israel haya moderado su reacción militar respecto a tratar de golpear, poner casi al borde del knockout al Hamas islámico,
pero no llevarlo a la destrucción para no generar un vacío. Me consta que este tema se debatió en el gabinete israelí, con los ministros del ala más dura que querían llevar adelante un operativo mucho más extenso, más importante, y una de las prerrogativas era: ¿y quién querés que quede después ahí gobernando si nosotros no vamos a poder estar ahí? ¿Quién va a tomar el control? ¿Va a tomar el control las Naciones Unidas? Si sabemos que ante el primer disparo en 1967 levantaron la valija y se fueron. Entonces, ¿qué fuerza internacional va a tomar el control ahí? Ante el primer europeo que muera, se van, se toman el buque. Pero no puede Entonces, ser el gobierno palestino. No. ¿Cómo? No, le decía no. Sí. No puede ser Están el en gobierno Qatar, palestino. Sí, no. Está en Qatar desde que Jalad Mayal, que tiene mucho poder, fue echado de Siria. Porque él es sunita y el Hamas es sunita y los sirios son wahhabí, son alawitas, que es una rama del Islam chiita, una rama pequeña, un 10% de la población de Siria, si es que queda allá, 10%, y obviamente están más emparentados con Irán que con los sunitas. Y por lo tanto, obviamente, Siria, como los palestinos quedaron en una posición dudosa, lo primero que hizo fue expulsar al líder del Hamas islámico, que se fue a Qatar, Dubái y después a Qatar, y también matar 1.800 palestinos. Como lo dije antes, el mundo cayó y no dijo absolutamente una sola palabra respecto a este tipo de cuestiones. Si los intereses son muy cruzados, muy diversos, muy complejos, hay que ver también por qué Estados Unidos se está retirando de esta manera del Medio Oriente, si esto obedece a una política torpe de Obama, si esto obedece a una política ingenua de Obama, si esto obedece a una política de que Estados Unidos está logrando o va a lograr en los próximos 4 o 5 años el control de su propia energía y no va a necesitar más depender del petróleo del mundo árabe, que siempre fue su punto débil, en definitiva, porque va a lograr autoabastecerse. Entonces hay que ver qué es esta efervescencia que realmente ha hecho que haya un nuevo Medio Oriente, que haya, y no es el de Shimon Peres, un nuevo Medio Oriente, un nuevo posicionamiento global en la región, donde los aliados están cambiando y donde ahora estamos hablando de una posible alianza de Arabia Saudita, Jordania, Egipto e Israel contra, obviamente, enemigos potenciales como Hezbollah, Siria y Irán. Entonces, evidentemente, esto que resulta hasta descabellado realmente pensarlo, resulta casi algo kafkiano, y que nadie ha hecho en su juicio un análisis acerca de que esto podía suceder. Esto hoy puede suceder, puede estar ya entramándose. Así como salió ayer una declaración del embajador palestino que dijo: comenzó la guerra de aniquilamiento del Estado de Israel, que es propaganda, pour la galerie, que lo dijo en Irán. Irán dijo: sí, los vamos a apoyar, y sí, Hezbollah también dijo: vamos a hacer un frente común. La verdad que el Hezbollah tuvo la oportunidad histórica de disparar contra Israel y no lo hizo, porque sabía que la respuesta israelí iba a ser más contundente de lo que iba a ser contra el Hamas islámico, y no lo hizo por otros factores también que hay que tomar en cuenta, que el Hezbollah está ocupado en la guerra civil con Siria y que Irán quiere contemporizar con Occidente y no cree que sea el momento de que Hezbollah entre en un conflicto bélico directo con el Estado de Israel, ¿sí? Entonces, por eso desesperadamente el Hamas en su soledad llamó al Hezbollah para que, bueno, disparen ahora contra Israel. Si ustedes tienen misiles de mayor alcance, ustedes tienen más armas, ustedes tienen más misiles que nosotros, disparen para aliviar la presión en el frente nuestro y que Israel tenga que luchar en un segundo frente. Hagan algo. No hicieron nada. No dispararon un solo misil. Desde Siria hubo 2 o 3 disparos que parecieron más que nada algún tipo de ensayo balístico y nada más. No hubo nada. Porque se pasó de la frontera. O sea, esto demuestra claramente la profunda división que hay en el mundo árabe islámico en este momento. Una cosa que no me cierra es el tema de los túneles. Sí, esta pregunta también me la han hecho. Todas las preguntas. ¿Por qué empezaron con toda esta parafernalia ahora si tenían teóricamente programado con los túneles entrar para Rosh Hashanah? Bueno, ¿Es un verso eso o es un... ¿Cómo lo ves? Si es un verso o no, no sé. Túneles de infiltración, obviamente había. Hemos visto por las filmaciones de Tzal a terroristas palestinos que salían de la tierra y que eran abatidos desde helicópteros o por soldados israelíes y que lamentablemente cayeron soldados israelíes luchando contra ellos. Los túneles existían. Ahora yo me hago una pregunta que es más difícil. Gilad Shalit fue secuestrado en el 2006 del territorio israelí. Se hizo un túnel por debajo de la cerca de seguridad, se lo secuestró y se lo llevó rápidamente. Es cierto, ¿verdad? Gilad Shalit estaba a 50, 70, 70, 100 metros de la cerca de separación de seguridad. Era un túnel breve, chico, pequeño, estoy de acuerdo.
pero Israel ya vio de que había una amenaza latente de la perforación de túneles. Bueno, ya el Contralor del Estado, que es el cuarto poder en Israel, que tiene que investigar cosas irregulares, va a investigar también todo el sistema de los túneles. Hay una falla de inteligencia, no es una falla de inteligencia. Aprovechó Israel esta ventana de oportunidades para atacar al Hamas islámico con la muerte de los 3 chicos y limpiar esa zona, y aprovechó que el Hamas islámico disparó 300 misiles para decir, bueno, nos tiraron la pelota a nuestro campo, ahora le vamos a devolver 3 o 4 veces más para destruir la infraestructura que ya conocíamos. Pero acá puede haber pasado otra cosa más. Acá lo que puede haber pasado es que las fuerzas terrestres de Israel que entraron a la Franja de Gaza levantaron el teléfono y le dijeron a la inteligencia: señores, ustedes se quedaron cortos. Ustedes nos dieron mapas acerca de lo que hay, pero se han quedado cortos con la información. Porque acá hay unas ramificaciones de túneles que esto parece realmente una verdadera ciudad oculta debajo de la Franja de Gaza. Es una combinación de esto con lo anterior. Yo creo también lo mismo. Israel no desconocía la existencia de estos sistemas de túneles. No desconocía. Encontró la ventana de oportunidades para destruirlo de una manera en una guerra defensiva. Y no en una guerra ofensiva que el mundo no lo hubiera comprendido ni lo hubiera entendido. Y tampoco lo hubiera dado. Ese era el objetivo, no terminar con Hamas. No, el objetivo es neutralizar esta red de túneles que obviamente incomodan, abastecen, y aprovechó también otra cuestión. Esto no es casualidad que también haya surgido después del cambio de gobierno en Egipto. Es decir, ¿qué ha sucedido hace un mes atrás nada más? El actual gobierno egipcio apoya plena y totalmente a Israel. Le cerró la puerta, destruyó 20 túneles de Rafía, cerró el paso de Rafía, quedó solamente a nivel humanitario, y el Hamas se sintió estrangulado, evidentemente, y tuvo que salir adelante con este tipo de agresión, en donde ahora obviamente tiene que pagar las consecuencias de hecho. Pero bueno, ya va a tener dinero para reconstruirse. Los refugiados palestinos en el marco de Naciones Unidas son los refugiados que per cápita más dinero reciben del mundo. Los refugiados que están en Nigeria o que están en Etiopía, hinchados por la desnutrición y demás, reciben mucho menos que los refugiados palestinos en general, con todo el bueno, sí, está bien, palestinos, que después van a parar a manos del Hamas. Pero en definitiva, digo esto porque el mundo los presenta solamente como desvalidos o los presenta como este tipo de cuestiones. Yo pregunto, y se lo digo porque Pedro Briegas no lo va a decir, ¿por qué realmente todo el cemento y el acero que lograron filtrar y lograron pasar a la Franja de Gaza, antes de entrar a la guerra con Israel, no construyeron refugio para su propia población? Si tanto aman a su población, ¿por qué no, y lamentan la muerte, por qué no han construido refugio como lo ha construido Israel? La respuesta es fácil, es sencilla y es simple. Y es una regla de 3 simples mortal. A mayor cantidad de víctimas palestinas, mayor demonización del Estado de Israel y mayor rédito político. La pregunta es, lo que vos decís, lo sentimos todos y lo pensamos todos, nosotros somos yehudí. ¿Por qué no lo entiende el que no es yehudí? Si es fácil de darse cuenta. Está informado. ¿Cómo? No está informado. Porque pero a ver, si vos estás viendo, te están mostrando que hay todas las cuestiones de túnel, escúchame, pasaron por todos lados. No, pero eso no decía nada más que sótano de los chicos. Esa es la noticia que esa es la noticia que ellos reciben. Exacto. Los túneles eran sótanos que los tipos ponían papas. Nada más. No eran túneles. Leen Clarín y La Nación, ¿no leen? Cuando vos lees una noticia, lees lo que dice arriba, ves la foto y nada más. Se expliqué, le mostré y ahí está el parlamentario, no sé cómo miércoles se Suave, llama, suave. una mujer, sí. Suave. Del partido Balaz. 10 hijos, no la que está en Israel. No, hay una en la Franja de Gaza. Una mujer que con todo el Google, que la tipa tiene 10 hijos, crió 10 hijos para que se vayan a inmolar. Se lo mostró a un vecino que no entendía. Digo, a ver, escuchar, leí lo que dice abajo. Tampoco lo entiende. ¿Cómo puede ser? Lo entiende pero no lo absorbe, eso es acá hay una cuestión netamente cultural. No lo puede procesar porque él vive en una sociedad occidental en donde esta cultura de la eliminación física en aras de un objetivo político no es algo que la Argentina haya conocido. La Argentina conoció una guerrilla, conoció terroristas, conoció LER, conoció montoneros, conoció la AAA.
pero no conoció la represión militar, pero no conoció la inmolación por una causa. El concepto de inmolarse y de perder la vida por una causa es un fenómeno que psicológicamente está ajeno a la Argentina y al mundo occidental en general. En Europa hay algo más de conciencia, porque la convivencia con población islámica, los hace tomar otro tipo de medidas de seguridad mayores, y obviamente también Estados Unidos tiene otra conciencia porque sufrió los atentados de las Torres Gemelas, que obviamente le volaron sus emblemas y 3.000 muertos. Pero un par de años con los musulmanes. Londres tiene un problema gravísimo. Londres hace 20 años tenía una sola mezquita. Hoy en Londres hay 50 mezquitas. Y la mayor parte de las mezquitas que hay en Londres, son de carácter wahabita. Los wahabitas son aquellos musulmanes que hablan de que la modernidad es el peligro más grande que atraviesa la cultura islámica, que hay que luchar contra toda forma de modernidad, que la mujer solamente es una reina en el hogar bajo todo punto de vista, y de que el Islam se está aproximando a las formas más extremas. ¿Qué va a pasar ahora con Turquía, que quiere mandar de nuevo flotillas y Israel no lo va a poder investigar? Bueno, vamos por partes. Tenemos que ver qué tipo de flotilla va a enviar Turquía, tenemos que ver qué respaldo político tiene la flotilla de Turquía, tenemos que ver si esta flotilla que viene es el mismo tipo de componente ideológico que la componía en la otra oportunidad. Tenemos que ver si Turquía la acompaña con naves de guerra propias, cosa que me parece dudoso que lo haga. Turquía no deja de ser un país miembro de la OTAN y no me parece que realmente Estados Unidos le permita movilizar fuerzas propias acompañando a una nave que es claramente una provocación, bajo todo punto de vista. Y tenemos que ver cómo va a operar Israel en este sentido, porque obviamente Israel va a bloquear el acceso de esa nave, no va a poder llegar a la Franja de Gaza sin pasar por Ashdod. Lo ideal sería que esa nave, si va a ser tomada, o esas naves, no se produzca, obviamente, las muertes que se produjeron en aquel entonces, y para eso Israel se ha preparado en estos últimos 4 años para tratar de hacer frente a este tipo de amenazas también, que son provocaciones, que son intentos nuevamente de aislamiento del Estado de Israel. Y son intentos. En este momento en el mundo hay un movimiento, creo que se llama BTS, que es un movimiento que promueve el boicot a productos israelíes en general, comerciales, provengan de los territorios o de donde vengan, y que están logrando un éxito importante en tratar de reclutar empresas que compran en Israel para que no compren, para que se retiren del mercado. Sí, BDS. Sí, y que también han tratado de boicotear la asistencia de actores, de actrices, de cantantes que han ido a Israel para que no vayan, porque la idea es siniestralizar a Israel, demonizar a Israel constantemente en esta cuestión, buscando este tipo de objetivos también, ¿sí? O sea, son lobbies que los palestinos tienen y que aquellos que son enemigos de Israel tienen para hacer presión y obviamente tratar de buscar el aislamiento político y general de Israel de toda la región, sin ninguna duda, la región y obviamente con los socios naturales. A ver, por Susana, sí, no te no, porque estaba leyendo, ¿no? Me llegan tantas cosas para leer. Una de las demonizaciones que están haciendo ahora es tomar, ¿cómo se llama?, capítulos de la Torá, como... Sacarlos de contexto. Sacarlos de contexto, sobre todo del libro de Dvarim, cuando Dios le dice a Moshe cómo va a ser para entrar a la tierra de Canaán, que van a tener que luchar. Que destruir a los pueblos. Sí. Pero no solamente, eso lo leí, y después prendo y veo el History Channel, sí, y están hablando sobre lo mismo. No, pero... Entonces estaban diciendo que, claro, Israel usurpó todas esas tierras, porque como la religión de ellos dice que tienen que entrar y pelear y sacar a todo el mundo... No, pero en verdad... Yo lo leí primero y después lo vi en History Channel. Si hacemos una revisión histórica y si vamos a un retroceso de los límites del mundo, todo el mundo hay que darlo vuelta, y países no existirían, y parte de Rusia no existiría y sería parte de Mongolia, y parte de China no existiría y sería parte de la India, y Pakistán no existiría, y Jordania es un estado recontra inventado en 1922. O sea que el mundo habría que darlo vuelta. Y Palestina también es un... Palestina no existió nunca. Por los ingleses y por Jordania... Está bien, pero... Esto inventado. También, obviamente, pero digamos, el discurso que se ha logrado imponer en el mundo es que alguna vez, si uno le pregunta a cierta gente, le va a decir que alguna vez existió un Estado palestino, que Israel no destruyó o no permitió crecer o lo que fuera, y que ahora están luchando por eso.
Entonces hay que entrar a explicar qué pasó en 1947 y qué pasó después que Ehud Barak intentó devolver todo, el 93%, el 97%, y Ehud Olmert fue por más, y las distintas iniciativas que no prosperaron. Hay que explicar todo esto porque evidentemente la gente no lo entiende. Por eso digo que la gente no le importa estos conflictos, más allá de cuando se disparan. Los medios de comunicación se sensibilizan porque el lector es sensible a las catástrofes y a las tragedias. Todos tenemos dentro de nosotros nuestro costado morbo. ¿Quién de nosotros no mira las secciones policiales para ver cuál ha sido el ataque más atroz del día o el muerto del día por motochorro? ¿Quién de nosotros no lo hace? Se pone una mano en el corazón. ¿Quién de nosotros no lo hace? Todos lo hacemos. Pero los de Siria no los ven. No, lo de Siria no lo ven. Lo de Siria no, porque vuelvo a insistir con este tema. También, ¿sabe qué? También tiene que ver, porque siempre decimos de afuera, pero tiene que ver, ¿y nosotros qué es lo que hemos hecho? Nosotros como judíos también, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho como judíos alguna marcha frente a la embajada siria para aprovechar y demostrar que Siria es un país conocido? En 3 años no hemos hecho ni una sola marcha frente a la embajada siria. No hemos colgado un cartel, un papel, genocidas, asesinos, miserables. No hemos colgado nada. O sea, la comunidad judía no tiene ningún tipo de movilización en este sentido. Entonces tampoco hemos hecho cuando se nos daba la oportunidad de presentar a ellos. No hemos luchado en el campo de batalla que ellos luchan. Los palestinos obtienen triunfos mediáticos rotundos porque es un campo de batalla que los judíos e Israel no ha salido a luchar, sino que ha regalado por motivos que puedo entender en Israel. No puedo entender tanto la diáspora. En Israel entiendo porque cuando Israel me dice, sabemos que hagamos lo que hagamos, nos van a condenar. Y porque en Israel dicen, prefiero que compren un tanque de guerra más que vale $10 millones, pero tenemos tranquilidad en toda la zona y no gastar $10 millones para poner solicitadas que un día están y después desaparecen, le creo y lo entiendo, lo puedo comprender. Porque en definitiva es un trabajo también diplomático importante que hay que hacer a nivel de Cancillería. Toda esta movida latinoamericana, liderada por Venezuela para aislar a Israel, desde Brasil, desde Chile, de países del Mercosur y demás, tiene que ver con el tipo de países que tienen vínculos con Irán y demás. Tiene que ver con que Chile está la comunidad palestina más importante en el exilio, está hay un club palestino de fútbol también. Tiene que ver con todo esto, pero también tiene que ver con el hecho que Israel abandonó Latinoamérica. Israel dejó a Latinoamérica de lado, atrás, y fue Latinoamérica la serie de países que permitieron la creación del Estado de Israel en el año 47. Israel en los últimos años no miró a Latinoamérica, por lo menos en los últimos 15 años, no mira, digo, comercialmente, políticamente, a Israel viene advirtiendo y se le viene advirtiendo que hay sectores de Latinoamérica que se han iranizado en parte, como por ejemplo Venezuela, e Israel no ha hecho lo suficiente, diplomáticamente hablando, con países vecinos a Venezuela, como Colombia, como Brasil, para tratar de establecer diques de contención. No digo que lo haga con Chávez o con Maduro, porque obviamente no hay con quién hablar, efectivamente. Con Chávez seguro que no. Ya no, pero cuando estaba con vida tampoco. Y ahora con el pajarito. Y ahora este es inmaduro, entonces no hay tampoco quien hablar. No se ocupó Israel, se ocupó el de arriba. Con Colombia tiene buenas relaciones. Israel tiene muy buena relación con Colombia. Sí, pero Colombia no quiere quedar sola, al igual que Paraguay en América, porque todo el eje latinoamericano ha tomado... Sí, con Paraguay también. Pero todo el eje latinoamericano ha tomado unas cosas. Pero por ejemplo... Con el Mercosur. Pero solamente un ejemplo. Miren Uruguay. Mujica ha salido a decir también, dentro de las cosas que Mujica dice, ha salido a decir, Israel ha cometido, se le fue la mano, genocidio, semigenocidio, de aquí y de allá, que esto, lo otro. La comunidad judía uruguaya movilizó 2, 3 vicepresidentes de Uruguay, Lacalle, Sanguinetti, los puso de su lado, los hizo hablar, sacaron notas en los medios, repudiaron al presidente. No, acá no tenemos, ¿verdad? No tenemos. Pero acá tampoco hemos movido al arco político opositor argentino. Acá tenemos un tema que es impresentable, pero tenemos un arco opositor que tampoco lo hemos aprovechado. Tenemos al Colorado Narváez, que está de nuestro lado. Tenemos ¿cómo? Carrió. Que todo el mundo la trata de loca. Bueno, por eso. Entonces estamos diciendo que los locos no podemos ir. Por eso. Pero tampoco se ha hecho. Claudio, porque Ricardo ahí ya creo que se le está cayendo la mano. Pero hablamos un buen rato de Siria y creo que un ingrediente del gefilte fish de Siria es uno nuevo, que es el tren. No nos olvidemos que la Unión Soviética tiene 2 bases en Siria, que fue el sueño de los zares.
De llegar al Mediterráneo. De llegar a aguas cálidas del Mediterráneo y moverlos de ahí. Habrá levantado el teléfono Putin y le habrá dicho: negro, quédate piola en el molde, que acá estoy yo. Por eso perdió hegemonía también Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos. Y modelo de Chechenia. Sí. Sí. Con las bases que tienen ahí. Sí. Evidentemente, no cabe ninguna duda, Rusia cobró más protagonismo en Medio Oriente ante la retirada norteamericana y logró más protagonismo cuando logró desarmar las armas químicas de Siria también, obviamente robusteciendo su presencia también en la región. Eso es algo que obviamente tampoco Turquía le perdona a Rusia, porque obviamente hay una competencia. Lo que Turquía busca, y el tema de las naves puede estar detrás también, tiene que ver con el hecho que este año que se cumplen 100 años del estallido de la Primera Guerra Mundial, sabemos que uno de los imperios que desapareció en la Primera Guerra Mundial es el Imperio Otomano. Y la verdad que muchos de los líos que hay en la región es por la desaparición del Imperio Otomano, porque los británicos y franceses inventaron países artificiales por doquier. Entre ellos Jordania, Irak es un país artificial, es la unión de tres, la Liga de Naciones, pero eso fue la Liga de Naciones. Siria, los franceses. Sí, pero esos fueron los mandatos de la Liga de Naciones. Líbano y Siria, Francia, e Inglaterra se lo dio le dio el mandato sobre Palestina, sobre Jordania y sobre Irak. Pero tenemos que tener en cuenta que ya en 1916 Inglaterra y Francia habían firmado el acuerdo de Sykes-Picot, que ya habían marcado la división del mundo, como los aliados marcaron en Potsdam la división del mundo después de la derrota de Alemania. O sea, se anticiparon obviamente a su tiempo. Lo que Turquía está buscando ahora es reconstruir su viejo imperio otomano, no a nivel militar, pero sí a nivel político, volver a gravitar en el mundo árabe que lo perdió dramáticamente, que lo perdió dramáticamente y de un saque prácticamente a mano de Francia y de Inglaterra, y está aprovechando la debilidad norteamericana para hacer esa coyuntura. Claro, tiene competidores, tiene por un lado Irán, tiene competidores en Arabia Saudita y obviamente tiene que ver cómo de vuelta Egipto se posiciona como líder del mundo árabe. Es decir, hay 3 o 4 países que están haciendo un poco de sombra en este sentido, a Turquía también. Por favor. Una pregunta. Sí. Volviendo al tema de los túneles, yo leí en un artículo de que hay un proyecto en Israel para construir un sistema de túneles que bordea la franja de Gaza para que con sistemas electrónicos determinar que no haya túneles debajo de todo a lo largo de la franja. ¿Tenés alguna información más sobre el tema? Sí, yo no soy un geólogo, no soy experto en sonido, ni conozco de sismografía, pero evidentemente los túneles que penetraron dentro de Israel eran túneles que eran detectables con equipos de sonidos bastante comunes, es decir, con equipos de sonidos que obviamente se pueden, no estamos hablando acá de túneles de 25 o 30 metros de profundidad que el sonido quizás no llega a la superficie. Sí, realmente eran detectables. Cualquier sismógrafo, y Israel es un país que tiene amenazas sísmicas, puede detectar hasta ciertos ruidos y más. Inclusive también en la zona sur se dijo en su momento de que había ruidos y que se atribuye a esto, se atribuye al otro, y también en Naharía el intendente le dijo al ejército que revise la zona porque también han escuchado ruidos extraños y no vaya a ser que el Hezbollah también tenga alguna sorpresa preparada en formato de túnel y antes de salir a la guerra se puede evitar de alguna otra forma. Respecto a la construcción de algún sistema, digamos, de detección sonoro o no, me consta de que algo va a haber que inventar o algo va a haber que crear. Que ya está en marcha. Bueno, un año para ponerlo. Un año para ponerlo. Para terminar. Bueno, seguramente. Van a decir que están haciendo el túnel para que no puedan pasar. Sí. Una especie de túnel con sensores electrónicos. Con sensores, claro. Que emitan una señal y que emitan la señal hacia arriba, superficie. Si los encuentran los túneles, mientras están construyendo, los hacen mierda. Y después no van a poder construir más porque ya detectan que estaban. Algo yo leí ese artículo así. El Hamas es como el delito. El delito siempre va antes que la policía. Seguro, el delito siempre busca una modalidad, la policía desbarata esa posibilidad y aparece otra cosa. Era la entradera a los bancos, pusieron esos tabiques, ya nadie puede saber quién saca, quién no saca plata. Ya los motochorros afanan de otra forma, pero los motochorros no van a la puerta de los bancos, los motochorros van por ahí afanando de otros lados.
o entra a las casas con uno de esos cosos que usa la policía SWAT para romper. Es decir, hay modalidades delictivas. El terrorismo tiene exactamente la misma cuestión. Desgraciadamente el terrorismo, si no se hace una lucha de anticipación y de prevención, el terrorismo lleva a la de ganar, porque lleva siempre el golpe inicial, el golpe sorpresa, y se ampara obviamente en su mal entendida fragilidad, que esto es algo que el mundo occidental no entiende, y que la izquierda ve en cualquier grupo terrorista grupos de liberación nacional de los años 70 que luchan contra el imperialismo norteamericano. Les atrasa el reloj 35 años. Lamentablemente, les atrasa el reloj. El mundo ha cambiado, se ha globalizado, las amenazas son diferentes, los esquemas son distintos, no existe más el mundo comunista, habrá 3 o 4 países comunistas por allí que están haciendo cambios. No se puede decir que China sea totalmente comunista ya, lo será en lo político, no lo es en lo económico. Vietnam lo será en lo político, no lo es en lo económico, quedará Cuba, ¿sí? Y algún otro más que ande por ahí. Pero evidentemente en aquellos resabios, aquellos que llevaron adelante las viejas glorias del socialismo que yo utópico, marxista, de luchar por esto y lo otro, sigue estando la idea, la dicotomía de que Israel es un aliado importantísimo de Estados Unidos en la región y es el brazo ejecutor de las políticas norteamericanas en la zona. Y por lo tanto, por eso debe ser combatido. Ahora fíjense qué dato interesante. Desconocen completamente las líneas socialistas que fundaban al Estado de Israel. Desconocen que el primer Estado que reconoció el Estado judío fue la Rusia de Stalin, ni más ni menos. La Rusia de Stalin que combatía el sionismo en Rusia y combatía el judaísmo en Rusia y reconoció al Estado de Israel. Pero bueno, por los avatares y por las cuestiones de la historia, Israel cambió de eje socioeconómico y político y viró y giró. Pasó de Inglaterra a Francia y después pasó a ubicarse hacia Estados Unidos y hoy está buscando otros horizontes también diferentes porque el mundo ha cambiado. Y sí, esto es lo que tenemos que ver. Un político ve en su mediano plazo y alguien que es un estadista ve a largo plazo. Esa es la diferencia entre un político y un estadista. Israel debe tener estadistas para mirar el contexto y tomar las medidas que haya que tomar o ver cómo seguir funcionando en este contexto tan complicado que es hoy el extremo del Medio Oriente. Es difícil hoy pensar en reactivar o reanudar un proceso de paz con los palestinos, cualquiera de ellos sean, con este contexto regional que hay en la zona, en donde el extremismo islámico no hace más que crecer. Si cualquier territorio que vas a entregar mañana puede ser tomado por extremistas islámicos, si no hay garantías de que esto no suceda, es muy difícil poder desactivar esa cuestión. ¿Y quién convence ahora a la mayor parte de los israelíes de que se puede volver a poner en marcha un proceso de paz, habiendo pasado lo que pasó con el Hamas islámico, que se le entrega totalmente una franja, y en lugar de hacer una pequeña Qatar o una pequeña Bahrein, porque dinero no les faltaba de ninguna manera para hacer una playa costera con hoteles 5 estrellas, como Israel ha hecho al lado de un mar muerto y ha logrado un desarrollo de la zona, ¿cómo no lo podían hacer ellos en aguas cálidas del mar Mediterráneo y tener palacios sin abandonar su visión política contra el Estado de Israel, pero tener un Estado que dé progreso y bienestar? Pero claro, si se da progreso y bienestar a la población, se le quita la belicosidad, porque obviamente la belicosidad nace de la carencia, y la carencia es fácil decir, no tenemos porque el enemigo sionista está oprimiendo, pero en verdad no tenemos porque la guita está en alguna cuenta de Harald Marshall en Suiza, o porque no tenemos porque hemos invertido en dinero para luchar contra el enemigo sionista. Esto es así, desgraciadamente es embrollado, pero lamentablemente es así. Es una realidad dura, es una realidad difícil, que se puede entender solamente cuando uno conoce bastante bien y de cerca los procesos dinámicos y cambiantes que se dan en el Medio Oriente. ¿Cómo sigue Cisjordania y Gaza? ¿Cómo sigue Cisjordania y Gaza? Ojalá pudiera ser profeta para vaticinar cómo sigue. Gaza. Hay demandas palestinas que Israel no puede satisfacer y hay demandas palestinas del Hamas que Israel sí puede quizás satisfacer. De repente, abrir un poco el cordón de la Franja de Gaza y que pasen 5.000 trabajadores de Gaza a trabajar en Israel, aunque parezca utópico, y aliviar un poco la pobreza, se puede hacer. Realmente se puede hacer. Se hacía hasta antes del inicio de la violencia. Se puede hacer. Que pasen el doble de camiones con el doble de ayuda, abriendo otro paso fronterizo al lado de la frontera con Egipto, también se puede hacer. Lo que obviamente no se puede hacer es dejar de revisar todo aquello que entra a la Franja de Gaza. Por lo tanto, obviamente Israel tiene que tener la autoridad de control sobre los pasos aduaneros y demás.
no se puede hacer, o por lo menos en las condiciones que los palestinos quieren, que es abrir un aeropuerto y un puerto. Porque si va a estar bajo control del Hamas islámico, ya sabemos lo que va a pasar. No hace falta ser ingenuo para darse cuenta de que no se puede hacer. Tantos misiles? Bueno, los misiles entraron, pero los misiles también se armaron dentro de la Franja de Gaza. Y realmente entraron ensamblados y entraron desensamblados. Entraron de las dos maneras. Y evidentemente esto tiene que ver con el hecho de que hace varios años palestinos del Hamas se entrenaron en Irán acerca del armado de este tipo de misiles para poder pasar estas piezas como elementos de agrícolas o demás. Ustedes recuerdan que hace 3 meses atrás, ya nos parece una eternidad, ya nadie habla de esto, que hace 3 meses atrás Israel detuvo en Sudán un barco de bandera panameña que estaba cargado de contenedores que llevaban mercadería, pero en el medio de la mercadería había misiles de larguísimo alcance de origen iraní. Este barco fue detenido, otros barcos quizás no fueron detenidos. Y llegaron a Sudán y desembarcaron esto, y a través de beduinos han llevado por el desierto y han penetrado por túneles, mientras la hermandad musulmana del poder en Egipto se tapaba los ojos y dejaba pasar por debajo cualquier cosa que pasaba. Evidentemente esto sucedió. Mucho vino de Libia. Mucho vino de Libia, de la terminada, de la inconclusa guerra civil de Libia. Mucho entró cuando Israel no tenía vallada la frontera también, de alguna manera, y entró por distintos lugares en esa zona también. Sí, hay que tener en cuenta que Egipto tiene sus propios problemas de seguridad graves, y también tiene presencia de Al-Qaeda, y también tiene presencia de palestinos extremistas, que evidentemente quisieran de Egipto otro tipo de cosa, y otro tipo de gobierno, y otro tipo de cuestión. Egipto tiene problemas, por eso termina siendo una alianza tácita con Israel. Fíjense que hay un hecho que ha pasado casi desapercibido en todo este conflicto. Un terrorista suicida palestino fue eliminado por la policía egipcia en la frontera entre Egipto e Israel, muy cerca del paso de Kerem Shalom. No fueron los israelíes los que lo eliminaron en el checkpoint, sino que los egipcios mismos, cuando lo detectaron y el tipo no quiso parar y quiso lanzarse con su auto, lo ametrallaron. Es decir, esto está mostrando una acción concreta de Egipto, ya que era un terrorista palestino, del Hamas islámico. Entonces está mostrando una toma de posición. Por eso también los palestinos obviamente ven a Egipto como en una posición muy complicada, muy compleja para ellos, que les ha complicado la vida, porque Luis de Lía habla del bloqueo israelí, pero no habla del bloqueo egipcio. Egipto tiene con la Franja de Gaza 13 kilómetros de extensión de frontera, y ahí no habla Luis de Lía del bloqueo que Egipto sostiene. Bueno, estas son las conveniencias políticas y los intereses siniestros que obviamente se marcan en función de esto. A lo mejor no dije la sociedad de Jordania con Gaza, esta que empezaron si a hacer. hablar, no, cómo sigue el acuerdo que hicieron el acuerdo. Bueno, hay que ver. Abu Mazen ha dicho que Israel ha cometido crímenes de genocidio y va a hacer una presentación en Naciones Unidas para que se conforme, de hecho ya se está conformando, una comisión investigadora que Israel ya ha rechazado de in situ. No se puede investigar a aquel que se defendió sin investigar a aquel que agredió. Y por lo tanto, obviamente, si se busca una ecuanimidad de parte de Naciones Unidas, hay que investigar también al Hamas islámico. Pero hay un grave problema. Israel es un Estado reconocido en Naciones Unidas. El Hamas islámico no es un Estado. El Hamas islámico es una organización que domina una región. Y por lo tanto, su estatus en Naciones Unidas es cero. Porque Palestina está representada por la Autoridad Nacional Palestina. Ustedes saben que desde 2010 hay un Estado palestino en Naciones Unidas que tiene voz, pero no tiene voto, como el Vaticano. No participa de las votaciones, pero sí participa de las mociones y de distintos ámbitos internacionales. Entonces, Abu Mazen, para no quedar descolocado, va a tratar de llevar y de acelerar la pelea política de los palestinos contra Israel en los foros internacionales. No hay que esperar violencia de parte de Judea y Samaria, de Cisjordania contra Israel, no hay que esperarla, porque Abu Mazen ha sido claro, no queremos otra intifada, ya hemos sufrido 2 y bastante perdimos en las 2, no vamos a una tercera, ya vemos ahora lo que es la Franja de Gaza, ni que hablar, tenemos que ir a presionar a Israel por otros caminos políticos determinados, que arranquen concesiones de Israel en otros términos. Obviamente hay que ver si el Hamas islámico está lo suficientemente permeable a aceptar que se despliegue una policía palestina en la zona, cosa que yo no lo creo ni lo veo viable en el corto plazo, porque el Hamas islámico, si se desarma, pierde su leitmotiv
existencial. Es decir, pierde su razón de ser. Pierde su piedra fundamental. Si a los nazis les sacamos la cámara de gas, y les sacamos la horca, y les sacamos los ametralladores de fusilamiento masivo y los campos de concentración, pierde su leitmotiv de asesinato de los judíos. Entonces, evidentemente, no puede jamás retroceder, aunque reconoce que ha tenido un golpe importante y que la reacción israelí quizás fue más dura de lo que ellos preveían. Aunque también Israel pudo y debió admitir que el Hamás en esta oportunidad estaba mucho mejor preparado de lo que estuvo en las otras dos oportunidades, lo cual demuestra claramente que ha tenido un adiestramiento paramilitar de parte de la Guardia Republicana iraní. Entonces, estos son temas que hay que tener en cuenta, porque en definitiva esto también es una lucha interpósita entre Irán e Israel. Ya en este mes y medio nadie habla del plan nuclear iraní, que se sigue desarrollando. Irán quizá logró un objetivo interesante con esto. El mundo ha desviado su atención hacia este tema, y en un mes y medio Irán quizá haya logrado algunas cosas que nosotros no sabemos, y que mañana Israel denunciará, o que Estados Unidos denunciará, pero que evidentemente Irán sigue en marcha adelante con su plan nuclear, con ciertas concesiones, seguramente, pero sigue adelante, no ha renunciado a su plan nuclear. Por eso es un frente que Israel tampoco puede descuidar, y que habrá que analizar, y que habrá que vigilar también. Pero estos conflictos, tanto el Líbano en 2006 como este, erosionan mucho la imagen de Israel y le quitan, obviamente, peso político y le quitan apoyo a nivel internacional. El mundo no comprende y ve al Estado de Israel como un Estado agresivo, como un Estado que es pequeño pero que es fuerte, y que es un Estado que no anda con vueltas y que es demoledor en todos sus golpes, y no simpatiza con eso, porque tampoco los lectores simpatizan generalmente con este tipo de cuestiones. Esta es lo que uno puede hablar, lo que yo veo. Como todas las peleas, toda la gente va por el débil y no por siempre se identifica por el débil. Israel no es el débil en esto, pero lo que hay que hacer entender es que no siempre el débil es el débil que parece ser. Si uno tiene delante un escorpión, el escorpión es venenoso, y si el escorpión me pica, me mata en una hora, porque el veneno circula por mi torrente sanguíneo y paraliza mi corazón. Si yo no piso al escorpión, aunque parezca chiquitito así, el escorpión me puede pisar a mí, o me puede picar a mí. Entonces, evidentemente, en este caso, salvando las distancias, el Hamás puede ser un escorpión, e Israel es alguien que está a la expectativa de qué hacer con el escorpión. Lo golpeó, lo tiró, lo sacudió, pero el escorpión está. El escorpión está, por distintas motivaciones de ecologistas que quieren preservar al escorpión o lo que fuere, ¿sí? Pero el escorpión está y tiene su veneno y tiene su carga encima, así que hay que estar atentos y alertas a esa cuestión. Ahora que está fallando la inteligencia, aparte se produce, ¿no? Está fallando la inteligencia israelí, no que creo, no sabían de no creo. había esa cantidad de túneles, que no creo porque el Hamás estaba tan armado. No creo, porque periódicamente Israel, cada tanto cuando el Hamás atacaba, Israel devolvía golpes y venía bombardeando las bocas de entrada de los túneles, porque realmente si la Fuerza Aérea israelí hubiera querido seguir adelante con el operativo, que alguna vez se discutió, ¿cuándo pasamos a la fase terrestre? Y cuando la Fuerza Aérea dijo, hasta aquí podemos llegar, porque si avanzamos más, la pérdida en vidas palestinas va a ser incontable, porque para destruir los túneles hay que tirar bombas de 1 tonelada, o bombas antibúnker que hay que tirar contra Irán. Entonces ahí sí que íbamos a lamentar la muerte de otros cuantos miles más de palestinos, y el mundo iba a hablar de genocidio abierto, porque hay un Estado que demuela a la población civil sin sacrificar a un solo soldado suyo. Curiosa y paradójicamente, y esta es una guerra de paradojas, Israel tuvo que detener o parcializar el ataque de sus aviones para movilizar a sus soldados y tratar de desarmar todo el recorrido de los túneles a costa de exponer la vida de muchos de sus soldados, como sabemos que sucedió y como sabemos que lamentablemente varios de ellos murieron tratando de buscar túneles en algunas casas en donde había trampas cazabobos o francotiradores o minas o lo que sea. O del túnel ese que salieron... El último día en donde murieron 3 soldados, salió un suicida y que murieron 3 soldados. No, pero antes de eso... Hubo de un túnel salieron metidos de Jayalín. De Jayalín, también tenían ropa de quedaron tranquilos. Sí, claro, exactamente. Por eso, obviamente. Esta es la ventaja que tienen los grupos terroristas sobre los ejércitos organizados. A un ejército organizado que no lucha con su uniforme está transgrediendo una de las convenciones internacionales, porque los ejércitos deben estar uniformados. En cambio, estos desarrapados pueden tener un pañuelo verde en la cabeza y luchar con cualquier camisa y pantalón o falda o lo que sea,
porque eso los mimetiza con la población civil. ¿Y qué problema hay si se mimetiza con la población civil? El problema lo tiene Israel, lo tiene el soldado israelí que está caminando por el callejón de noche y se le cruza un pibe y se le cruza a alguien y le dispara y después mata a un pibe que no tenía nada que ver. El problema lo tiene Israel, no lo tienen ellos. Entonces esto es un tema delicado, por eso hablé de la guerra asimétrica y hablé del campo de batalla en el cual esta se llevaba a cabo. Zonas urbanas, y en zonas de densa población urbana, todo ejército poderoso se ve incómodo para llevar adelante una acción ofensiva de corto plazo. Una acción ofensiva de largo plazo se puede llevar a cabo, pero tiene un costo también de desgaste económico que la economía israelí no puede soportar. Israel vive del turismo, necesita 3 millones de turistas al año, necesita cortar rápidamente las cosas que pasen. El hecho que haya caído un misil a 2 kilómetros del aeropuerto Ben Gurión ya generó una histeria colectiva en las compañías aéreas, que ya dejaron de volar, que ya dejaron de venir, que ya dejaron de acá. Yo no escuché que a Siria hayan dejado de volar. Acá ya dejaron de volar al día que el Hamas tiró un proyectil que podía impactar sobre algún avión o lo que fuera. A los 2 días se restauró, se normalizó la cuestión. Israel dio garantías de que el aeropuerto está cobijado, refugiado y que está defendido como realmente corresponde, pero también demuestra la vulnerabilidad de Israel, lo chiquito y lo pequeño que es de Israel. ¿Qué país se pone a pensar que su aeropuerto internacional más importante puede estar al alcance de un grupo terrorista? Ninguno. Creo que ni el ETA jamás en Madrid ha podido golpear o atacar un aeropuerto de Barajas, o ni siquiera... hizo volar una parte del aeropuerto. Intentó en un momento, sí, lo voló. Una parte de la entrada, pero una de las terminales, me acuerdo, una de las terminales. Pero en general, no es algo que esté contemplado, o no es algo que esté pensado, más allá de las normas de seguridad que los aeropuertos tienen, sobre todo por quién viene, no tanto por quién sale, sino también por quién viene, por quién llega en el avión y depende de qué país y de qué vuelo realmente vengan. Bueno, esas son las cuestiones que hay que tomar en cuenta también.